Historia de la Eternidad, por Jorge Luis Borges. 17. Dos notas. Arte de injuriar. Un estudio preciso y fervoroso de los otros géneros literarios me dejó creer que la vituperación y la burla valdrían necesariamente algo más. El agresor, me dije, sabe que el agredido será él, y que cualquier palabra que pronuncie podrá ser invocada en su contra, según la honesta prevención de los vigilantes de Scotland Yard. Ese temor lo obligará a especiales desvelos, de los que suele prescindir en otras ocasiones más cómodas. Se querrá invulnerable, y en determinadas páginas lo será. El cotejo de las buenas indignaciones de Paul Grosac y de sus panegíricos turbios, para no citar los casos análogos de Swift, de Johnson y de Voltaire, inspiró o ayudó esa imaginación. Ella se disipó cuando dejé la complacida lectura de esos escarnios por la investigación de su método. Advertí enseguida una cosa, la justicia fundamental y el delicado error de mi conjetura. El burlador procede con desvelo, efectivamente, pero con un desvelo de tahúr que admite las ficciones de la baraja, su corruptible cielo constelado de personas bicéfalas. Tres reyes mandan en el póker, y no significa nada en el truco. El polemista no es menos convencional. Por lo demás, ya las recetas callejeras de oprobio ofrecen una ilustrativa maqueta de lo que puede ser la polémica. El hombre de Corrientes y Esmeralda adivina la misma profesión en las madres de todos, o quiere que se muden enseguida a una localidad muy general que tiene varios nombres, o remeda un tosco sonido, y una insensata convención ha resuelto que él ha afrentado por esas aventuras no es él. Y una insensata convención ha resuelto que el afrentado por esas aventuras no es él, sino el atento y silencioso auditorio. Ni siquiera un lenguaje se necesita. Morderse el pulgar o tomar el lado de la pared. Samson, I will take the wall of any man or maid of Montex. Abraham, do you buy your tomb at us, sir? Fueron, hacia 1592, la moneda legal del provocador, en la verona fraudulenta de Shakespeare, y en las cervecerías y lupanares y reñideros de osos en Londres. En las escuelas del Estado, el pito catalán y la exhibición de la lengua rinden ese servicio. Otra denigración muy general es el término perro. En la noche 146 del libro de las 1000 noches y una, pueden aprender los discretos que el hijo de León fue encerrado en un cofre sin salida por el hijo de Adán, que lo reprendió de este modo: el destino te ha derribado y no te pondrá de pie la cautela, oh perro del desierto. Un alfabeto convencional del oprobio define también a los polemistas. El título señor de omisión imprudente o irregular en el comercio oral de los hombres es denigrativo cuando lo estampan. Doctor es otra aniquilación. Mencionar los sonetos cometidos por el doctor Lugones equivale a medirlos mal para siempre, a refutar cada una de sus metáforas. A la primera aplicación de doctor muere el semidios y queda un vano caballero argentino que usa cuellos postizos de papel y se hace rasurar día por medio y puede fallecer de una interrupción de las vías respiratorias. Queda la central e incurable futilidad de todo ser humano. Pero los sonetos quedan también, con música que espera. Un italiano, para despejarse de Goethe, emitió un breve artículo donde no se cansaba de apodarlo el señor Wolfgang. Pero era casi una adulación, pues equivalía a desconocer que no faltan argumentos auténticos contra Goethe. Cometer un soneto, emitir artículos. El lenguaje es un repertorio de esos convenientes desaires, que hacen el gasto principal en las controversias. Decir que un literato ha expelido un libro, o lo ha cocinado o gruñido, es una tentación harto fácil. Quedan mejor los verbos burocráticos o tenderos. Despachar, dar curso, expender. Esas palabras áridas se combinan con otras efusivas, y la vergüenza del contrario es eterna. A una interrogación
sobre un martillero que era, sin embargo, declamador, alguien inevitablemente comunicó que estaba rematando con energía la Divina Comedia. El epigrama no es abrumadoramente ingenioso, pero su mecanismo es típico. Se trata, como en todos los epigramas, de una mera falacia de confusión. El verbo rematar, redoblado por el adverbio con energía, deja entender que el acriminado señor es un irreparable y sórdido martillero, y que su diligencia dantesca es un disparate. El auditor acepta el argumento sin vacilar, porque no se lo propone como argumento. Bien formulado, tendría que negarle su fe. Primero, declamar y subastar con actividades afines. Segundo, la antigua vocación de declamador pudo aconsejar las tareas del martillero, por el buen ejercicio de hablar en público. Una de las tradiciones satíricas, no despreciada ni por Macedonio Fernández, ni por Quevedo, ni por George Bernard Shaw, es la inversión incondicional de los términos. Según esa receta famosa, el médico es inevitablemente acusado de profesar la contaminación y la muerte, el escribano de robar, el verdugo de fomentar la longevidad, los libros de invención de adormecer o petrificar al lector, los judíos errantes de parálisis, el sastre de nudismo, el tigre y el caníbal de no perdonar el ruibardo. Una variedad de esa tradición es el dicho inocente, que finge a ratos admitir lo que está aniquilando. Por ejemplo, el festejado catre de campaña, debajo del cual el general ganó la batalla. O Un encanto, el último film del ingenioso director René Clair, Cuando nos despertaron. Otro método servicial es el cambio brusco. Verbigracia, un joven sacerdote de la belleza, una mente adoctrinada de luz helénica, un exquisito, un verdadero hombre de gusto, a ratón. Asimismo, esta copla de Andalucía, que en un segundo pasa de la información al asalto. 25 palillos tiene una silla. ¿Quieres que te la rompan las costillas? Repito lo formal de ese juego, su contrabando pertinaz de argumentos necesariamente confusos. Vindicar realmente una causa y prodigar las exageraciones burlescas, las falsas caridades, las concesiones traicioneras y el paciente desdén no son actividades incompatibles, pero sí tan diversas que nadie las ha conjugado hasta ahora. Busco ejemplos ilustres. Empeñado en la demolición de Ricardo Rojas, ¿qué hace Groussac? Esto que copio y que todos los literatos de Buenos Aires han paladeado. Es así como Verbigracia, después de Oídos con resignación, 2 o 3 fragmentos en prosa gerundiana de cierto marmotreto públicamente aplaudido por los que apenas lo han abierto, me considero autorizado para no seguir adelante, ateniéndome, por ahora, a los sumarios o índices de aquella copiosa historia de lo que orgánicamente nunca existió. Me refiero especialmente a la primera y más indigesta parte de la mole. Ocupa 3 tomos de los 4. Balbuceos de indígenas o mestizos. Groussac, en ese buen mal humor, cumple con el más ansioso ritual del juego satírico. Disimula que lo apelan los errores del adversario, después de Oídos con resignación. Deja entrever el espectáculo de una cólera brusca. Primero la palabra marmotreto, después la mole. Se vale de términos laudatorios para agredir esa historia copiosa. En fin, juega como quien es. No comete pecados en la sintaxis, que es eficaz, pero sí en el argumento que indica. Reprobar un libro por el tamaño, insinuar que quien va a animársele a ese ladrillo y acabar profesando indiferencia por las sonceras de unos chinos y unos mulatos, parece una respuesta de compadrito, no de Groussac. Copio otra celebrada severidad del mismo escritor. Sentiríamos que la circunstancia de haberse puesto en venta el alegato del doctor Piñero fuera un obstáculo serio para su difusión, y que ese sazonado fruto de 1 año y medio de vagar diplomático se limitara a causar impresión en la casa de Connie,
Tal no sucederá, Dios mediante, y al menos en cuanto penda de nosotros, no se cumplirá tan melancólico destino. Otra vez, el aparato de la piedad. Otra vez, la diablura de la sintaxis. Otra vez también, la banalidad portentosa de la censura. Reírse de los pocos interesados que pueden congregar un escrito y de su pausada elaboración. Una vindicación elegante de esas miserias que pueden invocar la tenebrosa raíz de la sátira. Esta, según la más reciente seguridad, se derivó de las maldiciones mágicas de la ira, no de razonamientos. Es la reliquia de un inverosímil estado, en que las lesiones hechas al nombre caen sobre el poseedor. Al ángel Satanael, rebelde primogénito del dios que adoraron los bogomiles, le cercenaron la partícula il, que aseguraba su corona, su esplendor y su previsión. Su morada actual es el fuego, y su huésped la ira del poderoso. Inversamente narran los cabalistas que la simiente del remoto Abraham era estéril, hasta que interpolaron en su nombre la letra E, que lo hizo capaz de engendrar. Swift, hombre de amargura esencial, se propuso en la crónica de los viajes del capitán Lemuel Gulliver la difamación del género humano. Los primeros, el viaje a la diminuta república de Lilliput y a la desmesurada de Brodingham, son lo que Leslie Stephen admite, un sueño antropométrico que en nada roza las complejidades de nuestro ser, su fuego y su álgebra. El tercero, el más divertido, se burla de la ciencia experimental mediante el consabido procedimiento de la inversión. Los gabinetes destartalados de Swift quieren propagar ovejas sin lana, usar el hielo para la fabricación de la pólvora, ablandar mármol para almohadas, abatir en láminas sutiles el fuego y aprovechar la parte nutritiva que encierra la materia fecal. Ese libro incluye también una fuerte página sobre los inconvenientes de la decrepitud. El cuarto viaje, el último, quiere demostrar que las bestias valen más que los hombres. Exhibe una virtuosa república de caballos conversadores, monógamos, vale decir humanos, con un proletariado de hombres cuadrúpedos, que habitan en montón, escarban la tierra, se prenden de la ubre de las vacas para robar la leche, descargan su excremento sobre los otros, devoran carne corrompida y apestan. La fábula es contraproducente, como se ve. Lo demás es literatura, sintaxis. En la conclusión dice: no me fascine el espectáculo de un abogado, de un ratero, de un coronel, de un tonto, de un lord, de un taur, de un político, de un rufián. Ciertas palabras, en esa buena enumeración, están contaminadas por las vecinas. Dos ejemplos finales. Uno es la célebre parodia de insulto que nos refiere improvisó el Dr. Johnson. Su esposa, caballero, con el pretexto de que trabaja en un lupanar, vende géneros de contrabando. Otro es la injuria más espléndida que conozco. Injuria tanto más singular si consideramos que es el único roce de su autor con la literatura. Los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo, muriendo en él. Ahí está vivo, después de haber fatigado la infamia. Deshonrar el patíbulo, fatigar la infamia, a fuerza de abstracciones ilustres, la fulminación descargada por Vargas Vila rehúsa cualquier trato con el paciente y lo deja ileso, inverosímil, muy secundario y posiblemente inmoral. Basta la mención más fugaz del nombre de Chocano para que alguno reconstruya la imprecación, oscureciendo con maligno esplendor todo cuanto a él se refiere, hasta los pormenores y los síntomas de esa infamia. Procuro resumir lo anterior. La sátira no es menos convencional que un diálogo entre novios, o que un soneto distinguido con la flor natural por José María Moner Sanz. Su método es la intromisión de sofismas, su única ley, la simultánea invención de buenas travesuras. Me olvidaba, tiene además la obligación de ser memorable.
Aquí, de cierta réplica varonil que refiere de Quincy, Writings, 11º tomo, página 226. A un caballero, en una discusión teológica o literaria, le arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido no se inmutó y dijo al ofensor: esto, señor, es una digresión. Espero su argumento. El protagonista de esa réplica, un doctor Henderson, falleció en Oxford hacia 1787, sin dejarnos otra memoria que esas justas palabras: suficiente y hermosa inmortalidad. Una tradición oral que recogí en Ginebra durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial refiere que Miguel Servet dijo a los jueces que lo habían condenado a la hoguera: arderé, pero ello no es otra cosa que un hecho. Ya seguiremos discutiendo en la eternidad. 1933, Adrogué.